bueno, se ha decidido por estudiar ingeniería eléctrica, el amigo. También le comento que también es docente del Departamento de Ingeniería Mecánica, pero en una asignatura de mecánica. O sea, o sea que, como yo le digo, se le hizo la luz, por eso se vino con nosotros. Pero bueno, y trabaja él bastante, digamos, con el tema este. Es así, Rodríguez, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. Si quiere, podemos ver un par de bobinaditos quemados, reparados ahí para que los muchachos recreen la Sí, vista. tiene. Perfecto, perfecto. Ahí a medida que vamos avanzando, después, bueno, podemos, te, te pongo como coanfitrión y poder compartir los videos, eso. ¿Mm? Bueno, Inge. Ya, bueno, ya nos ponemos de acuerdo en ese sentido. Eh, bueno, vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver entonces el tema número 4. Tenemos 3 compañeros acá que quieren ingresar. Los tipos de arrollamiento que vamos a tener van a ser polifásicos, o sea, polifásicos de excitación, generadores, de arrollamientos de excitación. Turbogeneradores nos estamos refiriendo a máquinas sincrónicas, tipo turborotor, donde P', que será el número de pares de polo, es menor o igual a 2. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Ingeniero. Sí, ahora sí. Sí, Inge. Sí. Bueno. ¿Están viendo ahí? Lo vemos a usted. No, solamente usted. No, bueno, a ver, ya vamos a solucionar esto. Segundito. Algo ha sucedido acá. Ahí está, profe. ¿Pueden ver ahí?
Perfecto. Tengo una conexión medio complicada de internet, parece. Entonces tenemos los arrollamientos, los tipos de arrollamiento, que eran los arrollamientos polifásicos, los arrollamientos de excitación para turbogeneradores, que son las máquinas sincrónicas, modalidad turbo-rotor, que hemos dicho, con un número de pares de polo P' menor o igual a 2. Tenemos los arrollamientos de excitación para las máquinas de polos salientes, con un número de pares de polo P' mayor o igual a 2, y los arrollamientos de conmutador, que no son otra cosa que los arrollamientos de las máquinas de corriente continua. O sea, esos son los tipos de arrollamiento que tengo en las máquinas eléctricas rotativas en línea general. Acá tenemos, por ejemplo, un arrollamiento con P' igual a 2, o sea, con dos pares de polo, para dos pares de polo, para un par de polo, por ejemplo, en realidad serían 4 polos. Acá tenemos 1, 2, 3, bueno, el cuarto no se lo ve porque está atrás. Y acá tenemos 1 y 2, que eso me estaría haciendo un par de polos. Esto es un arrollamiento de la máquina, por ejemplo, para turbogenerador. Acá estamos viendo, por ejemplo, para una máquina de polo saliente, para un par de polos, por ejemplo, bueno, acá tenemos el arrollamiento del estator, lo mismo acá, por ejemplo, está simbolizado de esta manera, y acá tenemos una máquina de polo saliente de un par de polos, o sea, dos polos. Y acá tenemos el arrollamiento de excitación. Acá tenemos los anillos rosantes, del cual tenemos escobillas, del cual nosotros vamos a ingresar a través de esto para alimentar, digamos, estos arrollamientos. Esta máquina es una máquina hipotética, no existe esta máquina de polo saliente de un par de polos. ¿Por qué? Porque el número de vueltas sería altísimo, sería de 3000 RPM. Y mecánicamente, una estructura de este tipo sería muy inestable. Máquina sincrónica con P' igual a 2, o sea, con 4 pares de polos. Fíjense cómo son alternados los polos. No tengo norte-sur acá, es norte-sur, norte-sur. Estas son las cabezas polares. Acá tenemos el arrollamiento del estator. Acá tenemos el arrollamiento de excitación y también tenemos un colector acá de anillos, donde podemos excitar, digamos, estos arrollamientos. Esta es una máquina tetrapolar. Hay máquinas sincrónicas de baja potencia que pueden tener 4 polos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Tucumán, en el laboratorio de potencia, hay una máquina sincrónica chiquita, de polo saliente, de 2 pares de polo, por ejemplo. Pero en una central eléctrica, una central hidroeléctrica, por ejemplo, no hay máquinas que tengan 2 pares de polo, o sea, tienen una mayor cantidad de polo. Ahora, los arrollamientos polifásicos, por ejemplo, se utilizan frecuentemente en máquinas de corriente alterna. Para un número de pares de polo, P' mayor o igual a 1, y para M igual a 3. M sería el número de fases, o sea, para 3 fases. Y más de una bobina. Para, digamos, para P', que serían los pares de polo, y M, que sería el número de fases. O sea que tenemos más de una bobina. Si tengo M igual a 3, es decir, el número de fases igual a 3, eso nos da un mejor comportamiento, digamos, como conversor electromecánico de energía. Realmente trifásico vendría a ser. O sea,
que en un arrollamiento que tiene, en donde vamos a tener P', que es el número de pares de polo, y M, el número de fase, el producto de M por Q, o sea, el número de fase por Q, que sería ranuras por polo, y estas serían las ranuras por polo, y Q sería el número de ranuras por polo y por fase, por eso acá tenemos el producto de M por Q. Y 2P' por M y por Q sería el número de ranuras total de la máquina. Después otra cosa que tenemos que definir sería la zona bobinada. La zona bobinada no va a ser otra cosa que el espacio, llamémosle así, de la periferia, que está ocupado por 2 ranuras consecutivas. Y eso se va a medir en grados eléctricos. Cuando hablo de la periferia, nos estamos refiriendo que puede ser la periferia, ya sea en el estator o bien en el rotor. Normalmente, un bobinado trifásico se hace en el estator, ya sea de las máquinas sincrónicas o asincrónicas, por ejemplo. Y sí, en el estator de una máquina asincrónica, pero si es que es de rotor bobinado. Se hace un bobinado trifásico que normalmente está conectado en estrella, ya vamos a ver eso. Esta zona bobinada podemos definirla de esta manera, como una zona bobinada normal, que sería de 180 grados, es decir, de Q ranura, o una zona bobinada de un ancho doble, que sería de 360 grados, es decir, de 2 Q ranuras. Vamos a definir algunas cuestiones acá. La distancia que va a haber entre dos polos, distancia, digamos, entre comillas, no es otra cosa que el paso polar, que lo vamos a llamar tau P. Y vamos a definir acá, acá tenemos una serie de términos, una bobina concentrada, por ejemplo, va a ser aquella bobina en donde, digamos, vamos a tener todo, digamos, su número de espiras concentrado en una determinada zona. El paso de bobina, que lo denominamos con la letra Y mayúscula, o sea, con la letra y eso va a estar medido en tau R. ¿Qué es tau R? El paso de ranura. O sea que el paso de bobina lo puedo medir en paso de ranura. O sea, por ejemplo, a lo mejor tengo un paso de bobina que es igual a 6, se refiere 6 ranuras. O sea, tengo 6 pasos de ranura. Y el paso de ranura, que es tau R, lo puedo expresar en centímetros. El ancho de bobina lo voy a nombrar con la letra W mayúscula, y eso puede estar expresado en centímetros o en pasos de ranura. Una bobina va a ser diametral cuando el ancho de bobina W es igual al paso polar tau P. Y la bobina va a ser de paso acortado cuando el ancho de bobina W es menor al paso polar tau P. Y si fuera de paso alargado, el ancho de bobina W es mayor que el paso polar tau P. El número de ranuras por polo lo vamos a llamar con la letra Q mayúscula, y el número total de ranuras lo vamos a llamar con la letra R mayúscula. Sus 1 o 2, que se refiere 1 si es estator y 2 si es rotor. ¿Las ranuras, profesor, se cuentan igual que los polos por pares o no? ¿Cómo? ¿Las ranuras se cuentan Sí, igual que los polos así por pares? No. Vos la ranura conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien.
No va contando las pares, va contando de una en una. Porque vos podés tener un paso de ranura, sí, no necesariamente, porque vos podés tener una determinada cantidad de polo, qué sé yo, un par de polo, dos pares de polo, y tener más ranura. No es que con un par de polo o dos pares de polo, o sea, 4 polos, vas a tener 4 ranuras, no, para nada. ¿Mm? Bueno, estos arrollamientos pueden ejecutarse con más de 2 capas, a excepción de la máquina que tiene rotor jaula de ardilla. Acá vemos una ranura y acá vemos que tenemos una bobina. Acá tenemos que un solo lado de bobina, en este caso, por ejemplo, ocupa toda la ranura. Y en lo que respecta a la disposición de los conductores, por ejemplo, fíjense, vamos a tener acá, supongamos, esto es hierro, esto también es hierro, y acá en el medio tenemos un espacio de aire, que sería el entrehierro. Fíjense, como hemos visto oportunamente, acá tenemos un remolino de línea de campo, en sentido contrario a la aguja reloj, un remolino de campo en sentido de la aguja reloj, y acá en sentido contrario a la aguja del reloj. Y vamos a suponer que este es el paso polar tau P. Tau P, tau P. Si acá tengo un remolino, digamos, de línea de campo en este sentido, significa que tengo acá ranuras en las cuales los conductores, por estos conductores está saliendo, acá por estos conductores está entrando y por estos conductores está saliendo. También puedo definir, porque si tau P, yo digo, está constituido, el paso polar está constituido por una determinada cantidad de ranura, yo puedo, esta misma distancia, llamémosle así, en cantidad de ranura, yo puedo acotarlo y decir, bueno, es desde acá hasta acá, o sea, tengo también la misma cantidad de ranura que si lo hubiese hecho desde acá hasta acá. ¿Estamos? Entonces, las líneas de campo, acá ves, por ejemplo, están cerradas en el entrehierro, la línea de campo no puede interrumpirse. Y los arrollamientos, por ejemplo, polifásicos de una capa, se pueden disponer de esta manera. Supongamos, se une este conductor con este otro, por ejemplo, acá tengo punto y acá tengo cruz, este con este y este con este, un ejemplo. Y acá, esto que se ha dibujado acá, con esta flechita, vendría a ser el eje magnético de todo esto. Y tengo acá tau P. También podría dibujar o hacerlo de esta manera. Unir este con este con este y este con este. Sería otra disposición. Acá tendríamos tau P también, y acá tenemos el eje magnético apuntando hacia arriba, debido a que acá tengo punto, perdón, a la izquierda y cruz acá a la derecha. Si hubiese sido al revés, cruz acá y punto acá, el eje magnético estaría hacia abajo. Pero, Sí. Sí, en ambos casos ahí el tau P es el mismo, no cambia, no varía. No. En los dos ejemplos que usted acaba de mencionar, el tau P es el mismo. Simplemente está diferente conectado. La única diferencia es cómo estoy ejecutando acá. Perfecto. O sea, la forma de conexión del conductor. De conexión. Forma de conexión. Acá la ejecución es diferente, pero el tau P, paso polar, es el mismo. Perfecto. Eso significa que a mayor cantidad de bobina por polo y por fases, vamos a tener campos magnéticos más cercanos a la forma senoidal, a la forma sinusoidal. ¿Qué significa eso? Con un conductor, con la bobina, supongamos una bobina donde una espira, no voy a lograr, obviamente, después un valor de campo, y eso me va a llevar a un valor de tensión inducida a lo mejor por bajo.
Por eso que yo aumento la cantidad de espiras en ese sentido. Y cuando más aumente yo la cantidad de espiras, o sea, o ponga mayor cantidad de bobinas, la forma que voy a tener, digamos, del campo magnético se va a acercar, digamos, a la onda cero, lo que yo necesitaría. Acá tengo, por ejemplo, como está indicado, el arrollamiento de una capa con Q igual a 3. Q es el número de ranuras por fase. Un ejemplo. Acá tengo cabezas, estas son las cabezas de bobinas, serían cabezas de bobinas cruzadas, por ejemplo, tal cual está ahí en el dibujo. Pero eso, con esta disposición tengo una mayor dificultad, podríamos decir, en la ejecución del arrollamiento. Acá tenemos bobinas diametrales idénticas. Y acá, en este caso, podemos decir que tenemos bobinas concéntricas de distinto ancho. Y acá podemos decir que tenemos un valor de tau P promedio. Porque puede variar a lo mejor algo, pero ahí anda. El desarrollo de devanado de una capa para distintos valores de M a lo largo de un par de polos, podemos mostrarlos acá. Fíjense en ustedes. Esto es para M igual a 1, para M igual a 2, para M igual a 3. O sea, M vendría a ser el número de fases. Vamos a suponer, acá en este dibujo, para M igual a 1, en este dibujo de la izquierda, que tengo estas tres ranuras. Voy a suponer que acá está saliendo, acá está entrando, y tengo el eje magnético, este eje magnético que lo voy a llamar eje magnético alfa. Y vamos a suponer que tenemos un par de polos desde acá hasta acá, o sea, de esta ranura que está a la izquierda hasta esta que está acá. Esto que yo tengo acá, yo lo podría redibujar de esta manera, como si fuese una zona bobinada. Es decir, voy a suponer que tengo puntito, todo esto, después sigue este conductor, que sería todos cruces, y este otro, todo puntos. O sea, acá sale, entra, sale. Acá tengo la unión, tengo el eje alfa, y voy a suponer que esto que tengo acá está UP. Esta zona, donde la corriente está saliendo, se la denomina zona de menos alfa. Y esta zona donde la corriente está entrando, zona de más alfa. Para el caso de M igual a 2, o sea que tenga dos fases, fíjese que antes teníamos acá 3 ranuras y acá tendría que poner una ranura acá en el medio y otra acá en el medio. O sea que tendríamos acá 1, 2, 3, 4, 5 ranuras en este caso. De tal modo que si nosotros, fíjese, tengo esta bobina que pertenece a la fase alfa, llamémosle así, que es esta que tengo acá, tengo el eje magnético alfa. Pero esta otra bobina, fíjense, que está acá, sale acá y entra acá, tiene su eje magnético acá, y ese va a ser el eje magnético beta. O sea, que está a un medio de tau P. Nosotros podemos redibujar esta situación y vamos a tener acá una zona bobinada en donde vamos a tener todas estas crucecitas que corresponden, puntitos, perdón, que corresponden a estos conductores, y todo acá
entrando que corresponde a estos conductores. Pero ¿qué pasa? Tenemos acá la unión esta que corresponde, digamos, al bobinado de la fase alfa, y esta unión al bobinado acá de la fase beta. O sea que tengo una zona de menos alfa y de más alfa y de menos beta y de beta. La distancia, podríamos decir que va a haber entre los dos ejes magnéticos, alfa y beta, para m igual a 2, o sea, para sistema bifásico, para máquina bifásica, sería un medio de tau p. Pero para el caso de un enrollamiento trifásico, donde tenemos el número de fases en que m es igual a 3, fíjense, tenemos esta y tenemos esta. Este conductor con este conductor lo unimos acá, si comparamos con este y con este, y tenemos acá el eje magnético de la fase alfa. Acá está saliendo, acá está entrando. Si comparamos con este, tenemos acá, bueno, acá está un poquito desplazado, tendríamos, acá tenemos ¿cómo se llama? Está saliendo, acá está entrando el eje magnético de beta, de la fase beta, y para la tercera fase se tendría el eje magnético que le llamo gamma. Saliendo acá y por acá, bueno, estaría entrando. La distancia que va a haber, distancia entre comillas, entre cada uno de los ejes magnéticos de la fase, alfa, beta y gamma, va a ser de 2/3 de tau. 2/3 de tau p. Acá podemos simbolizar también de esta manera, como si fuese una zona bobinada. Nos queda acá cruz, punto. Entonces acá en alfa, para el eje magnético alfa, voy a tener una zona de menos alfa y más alfa, para la zona del eje magnético beta, de menos beta más beta, y para el eje magnético gamma, de menos gamma más gamma. O sea, esta es otra manera, digamos, de dibujar un enrollamiento de una capa. Esto que está entonces indicado acá, con puntos y cruces, serían las direcciones de la corriente en un determinado instante, o sea, son corrientes instantáneas. Y en los devanados trifásicos, son siempre de zona bobinada, digamos, normal. Ahora, los anchos de la bobina, veamos cómo se calcula. El ancho de la bobina lo podemos llamar beta también. Para m igual a 1, si tenemos beta 1, o sea, m igual a 2, beta 2 romano, y m igual a 3, beta 3 romano, que sería para 3 fases, hacemos 180 grados dividido en 1. O sea, esto es el ancho de la zona bobinada expresado en grados eléctricos, que serían 180 grados eléctricos, o sea, un valor de tau p, o el valor de tau p expresado en centímetros. Para m igual a 2, la zona bobinada beta va a ser 180 grados sobre 2, es decir, 90 grados eléctricos. Es decir, tau p sobre 2 centímetros. Y para m igual a 3, una zona bobinada beta 3 de 180 sobre 3, que sería 60 grados eléctricos. Y quiere decir tau p sobre 3 centímetros. Acá, por ejemplo, tenemos una máquina, tenemos el estator, tenemos el rotor, que es una máquina de polo saliente, P' igual a 2, y acá tenemos que estos 60 grados que tengo acá, por ejemplo, en esta máquina de 4 polos, 60 grados vendría a ser 60 grados mecánicos, igual acá a 120 grados eléctricos.
en este caso. Acá tengo una máquina de un par de polos, 120 grados geométrico mecánico, igual a 120 grados eléctricos para un par de polos, por ejemplo. Ahí está, ¿ven? P' igual a 1. Acá vemos el detalle, por ejemplo, de la disposición de un arrollamiento trifásico estatórico que está separado del paquete de chapas magnéticas del rotor. Fíjense cómo esta vendría a ser la cabeza de bobina posterior y esta es la cabeza de bobina anterior. Esto que vemos acá es el lado de bobina, lo mismo acá. Fíjense cómo se ejecuta esto. Por ejemplo, estos serían los terminales. Esto es, por ejemplo, para una fase. U vendría a ser la entrada, X la salida. Acá está dibujado este solo. Para otra fase, por ejemplo, que está en oscuro, digamos, para la primera fase, esta segunda fase que está acá, esta sería B la entrada, Y la salida, y después esta otra que está acá, W la entrada y Z la salida. Esto es un paquete, digamos, que tengo acá. Son 3 arrollamientos, ¿verdad? 3 arrollamientos, exacto. La distancia ahí entre los lados de bobina, ¿cómo se medía? La distancia, en este caso en particular. Claro, acá, por ejemplo, en lo que está más punteado. Bueno, acá tenés un lado de bobina y acá tenés otro lado de bobina. Bueno, pero es la distancia que vos tenés, digamos, siguiendo un perímetro. ¿Ah? Sería como perimetral, así como dibujando. Exacto. Por eso vos esa distancia vos la podés dar en pasos de ranura, o en centímetros, de última. Pero en centímetros siempre sobre la periferia. ¿Me entendés? Sí, gracias. Acá hay un detalle, por ejemplo, fíjense, este es un lado de bobina, bueno, y estos son flejes de cobre. Esta parte vendría a ser, como dice acá, una cabeza de bobina. Y fíjense ustedes que acá hay un detalle. Acá hay un dibujito, esto es una ranura. ¿Ve? Esto va alojado acá, va metido acá. Esta es una bobina que se la ha sacado, que está fuera de esta ranura. Por supuesto que esto es un tubo, digamos, aislante que lleva para que no esté pegando, digamos, el cobre con esto, que sería hierro. En lo que respecta a los arrollamientos polifásicos de una capa, los grupos de bobina, vamos a tener que los lados de bobina que ocupan Q ranura de una zona bobinada que se conectan en serie. Es decir, que los arrollamientos de una capa van a tener un grupo de bobina por par de polo y por fase. Y el número de bobina de un grupo va a coincidir con el número de ranura por polo y por fase, que lo denominamos acá con la letra Q minúscula. Acá tenemos el detalle de un estator para distintos grupos de bobinas, por ejemplo. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, los lados de bobina, el grupo R. Un ejemplo. También acá porque tenemos R, S, T, entonces acá esto sería R, acá tenemos, vendría a ser de una fase S, y esto de una fase T, por ejemplo. Entonces, si nosotros lo rectificamos a esto,
Fíjense que acá, esto es, si es para la fase S, para la fase R, la T, la S, la R, la T, cuando se hace un corte, acá se hace un corte del estator, entonces, supongamos una bobina, la cabeza, por ejemplo, de la bobina visto de frente, se estaría viendo una cosa así. Porque esto en vista de planta es como que viene, el bobinado hace esto y continúa por acá. Eso es lo que no veo acá, porque yo estaría viendo de acá de arriba, o sea que acá tendría que ver esto con línea de trazo, bueno, que no está dibujado, obviamente. Acá hay un esquema de un arrollamiento polifásico de una capa para P' igual a 2, o sea, 2 pares de polo, M igual a 3, R sería 24, o sea, 24 ranuras, y Q igual a 2, o sea, la ranura empieza a contar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 24. Esto que ven con U acá sería la entrada de una de las fases y X vendría la salida. Sería la salida, que si uno lo sigue a esto, acá está bobinado esto de la siguiente manera. Viene así, viene por acá, pega una vuelta, sigue así, y hace esto. Pega este saltito acá. Hace esto, perdón, hace esto. Viene así, pega este saltito, pega esta vuelta así. Viene por acá, sigue de esta manera, hace así, salta acá, digamos, pasa a otro plano, así y así. Y ahí tengo la salida. Esa sería una fase. Lo mismo para las otras fases. Entonces acá, el ancho de bobina medio que se considera, por ejemplo, igual al paso polar tau P, en este caso. Acá, todo esto que vemos acá, todo esto que se ve acá, son los lados de bobina. Y esto que ustedes ven acá, vendría a ser lo que está como cabeza de bobina. Puede ser en la parte frontal o sea en la parte de adelante o en la parte de atrás del arrollamiento. Esto es como que va a sobresalir esto. Y esto es toda una historia, la ejecución esta, porque se ejecuta en distintos planos. No se puede ejecutar en un mismo plano, porque si no sería muy difícil efectuar el arrollamiento. Porque yo, por eso, cuando hago esto, un ejemplo, vengo así, comienzo a bobinar, no puedo yo no hacer esto, no puedo saltar acá y volver acá, porque no puedo poner físicamente o materialmente esto encimado, digamos. Tengo que mandarlo más acá. Por eso se habla que tengo a veces 2 planos o 3 planos. Este sería el caso, por ejemplo, de un arrollamiento de una capa con bobinas concéntricas que está ejecutado con la cabeza de bobinas, en este caso, dispuestas en 2 planos, en este caso en particular. Entonces, para la figura anterior, nosotros podemos definir esto. O sea, se pueden dar estos datos y le dicen, bueno, ejecute el arrollamiento. Un ejemplo. Número de pares de polo, P' igual a 2. Número de fase, M igual a 3. El número de zona bobinada por fase va a ser 2P' igual a 4. El número de ranuras por polo y por fase, Q igual a 2. Eso lo hemos visto. El número de grupos de bobina por fase, P' igual a 2. Número de bobina por grupo, Q igual a 2.
número de bobinas de una fase, que va a ser Q por P', eso me va a dar 4. NB va a ser número de espiras en serie por bobina. Y las espiras en serie por fase, le llamo N solo, va a ser Q por P' y por NB. Y eso me da 4 veces NB. Y el número de ranuras de la máquina se lo puede definir como R igual a 2 por P' por M y por Q. Si P' vale 2, tengo 2 por 2, 4. Por M que vale 3, 12. Y Q que vale 2, 24. O sea, va a ser una máquina de 24 ranuras. Y el paso polar, el paso de ranura, tau P, en este caso, está, después lo pueden ver en el dibujo, 6 veces tau R. Esto está más en detalle ahí en los apuntes manuscritos ahí que tienen ustedes ahí, que después lo podemos ver. Para el caso de arrollamiento polifásico, por ejemplo, de una capa, fíjense ustedes cómo están ejecutados acá. Supongamos el estator, este es un corte, o sea, esto vendría a ser una vista lateral. Acá estamos viendo cómo sale esto. Acá tenemos otra manera, fíjense cómo viene así, hace esto y se mete así, o esta que viene así. O sea, es todo una ejecución, porque esto es toda una historia, porque esto es una ejecución son arrollamientos como vemos acá en barra, o sea, son máquinas de mucha potencia. Lo mismo acá, fíjense ustedes cómo está ejecutado esto. Esto se hace con máquinas, por supuesto son máquinas más grandes. Eso no hago con el alambre de cobre, y es imposible. Son barras de cobre. Acá, por ejemplo, en este caso, son cabezas de bobina, que estamos viendo acá en un solo plano, y acá abajo tenemos cabezas de bobinas, por ejemplo, en 2 planos. Quiere decir que para evitar un contenido armónico elevado y para conservar la simetría, los arrollamientos de una capa siempre van a ser W igual a tau P. O sea que el ancho de bobina va a ser igual al paso polar tau P. Ahora, si queremos disminuir el contenido armónico, es indispensable que W sea menor que tau P, o sea, el ancho de bobina menor que tau P. Eso significa que nosotros vamos a hacer un bobinado de paso acortado, en otras palabras. O sea, no van a ser bobinas diametrales. Y eso, en vez de hacer el arrollamiento de una capa, se hacen arrollamientos de 2 capas. Generalmente, los arrollamientos de 2 capas son los más usuales en máquinas de determinada potencia. Y se realizan bobinas del tipo hexagonal. Es decir, bobinas de esta manera, fíjense ustedes, acá en una esquemita, tengo esto que ven acá, esta parte de acá, esto de acá, que vendría a ser la cabeza de bobina, lo mismo acá, y esto que ven acá, digamos, está encintado, ¿eh? Estos son los terminales que corresponden acá, y que corresponden a estos conductores que yo tengo acá. Y acá, por ejemplo, tengo esta bobina que tiene 3 espiras, que hace esto, viene así, y vuelve acá. Por eso se llaman hexagonales, porque tiene la forma del hexágono. Entonces, cuando se ejecuta, por ejemplo, hay una bobina de
arrollamiento de 2 capas significa que la ranura voy a tener 2 lados de bobina. Pero, ojo, no siempre, no necesariamente esos 2 lados de bobina pueden corresponder a una fase. Puede ser de fases distintas. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Acá, en este caso, tenemos, fíjense, R con R', esto sería una fase, S con S', otra fase, y T' con otra fase. Obviamente, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, una misma fase, digamos, tengo 2 lados de bobina de una misma fase en una sola ranura. Pero como les digo, no siempre es así. A veces tengo 2 lados de bobina en una sola ranura, pero que responden a 2 fases diferentes. Eso se puede dar. Esta sería una cabeza de bobina, digamos, de frente, cómo se la vería de frente. Y acá estaríamos viendo cómo sería la cabeza de bobina en vista de planta, porque ¿cómo se bobina esto? Yo no puedo poner, fíjense que esto viene así y viene acá abajo. O sea que cuando, supongamos, yo quiero hacer R con R', es como decir, bueno, yo llevo desde acá para acá, ¿no? Porque si no, si yo llevo esto así, de R a R', ¿cómo hago yo para bobinar esta parte de abajo? O sea, tengo que ir haciendo así, haciendo el montaje de esa manera. Estos arrollamientos de 2 capas, entonces permiten la ejecución de los devanados polifásicos de paso acortado con una total simetría, podemos decir, entre las fases. Y de esa manera van a resultar todas las bobinas con el mismo ancho. Fíjense, acá en los arrollamientos, por ejemplo, polifásicos de 2 capas, acá tenemos una ranura, y acá tengo una bobina, y acá tengo otro lado de bobina. Acá se pone una cuña de madera, para esto porque está parafinada, digamos, para cierre de esto. Acá tenemos Prespan, un material aislante, envuelto con papel de mica. Acá está el fleje de cobre. Hay un separador también de Prespan y lo mismo acá. Y este es otro tipo de ranura. La ranura, digamos, tendrá esta forma. Acá también tiene una cuña. Acá pueden verse los conductos de metal de una pared muy fina, antimagnético de alta resistividad, por ejemplo, para conducir un fluido refrigerante. Ese sería el caso, por ejemplo, de generadores sincrónicos de muy alta potencia, por ejemplo. ¿Ve? Ahí está la ranura de refrigeración. Y acá tenemos el detalle de ranura con 2 lados de bobina. Esta es una ranura refrigerada. Esto es lo que se llama lado de bobina superior, por ejemplo, y acá este lado de bobina de la parte inferior. Entonces quiere decir que acá tenemos 2Q lados de bobina. Acá, por ejemplo, fíjense ustedes, acá hay un corte, fíjense que es compleja la ejecución de esto, cómo serían las cabezas de bobina, por ejemplo, en este caso. Acá en los arrollamientos polifásicos de 2 capas, por ejemplo, es como yo les mencionaba a ustedes, fíjense, yo vengo con este conductor
y vengo acá abajo. Vengo con esto y vengo acá abajo. Después, así. Porque no puedo ejecutar así, digamos, derecho, porque si no, no podría montar los dos conductores. Entonces, quiere decir que tenemos una zona bobinada normal, por ejemplo, con P' igual a 2, o sea, 2 pares de polo y Q igual a 2. Número de ranura de dependencia por polo, 2. Ahí está, 1 y 2. En la zona bobinada simple tenemos 180 grados sobre M. Acuérdense que M es el número de fases. Y eso nos lleva a que la distancia entre zonas bobinadas de distintas fases va a ser de 180 grados, que es el equivalente a tau P. Acá, por ejemplo, tenemos una zona bobinada doble, con P' igual a 2 y 2Q igual a 4. O sea, ¿ve? Tenemos 4 ranuras acá. Entonces, hemos dicho, una zona bobinada simple, en este caso es 360 grados sobre M, donde la distancia entre zonas bobinadas de distintas fases, digamos, 360 grados va a ser equivalente a 2 veces tau P. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un arrollamiento con el paso acortado en una ranura, si esto es tau P y el paso es W, porque fíjense que esto viene así, quiere decir que este es el ancho de bobina, digamos W, yo tengo este acortamiento de paso, esta distancia, esta diferencia que tengo acá. Acá W es menor que tau P. Cuando W igual a tau P, se dice que el arrollamiento es de paso diametral. Pero cuando W es menor que tau P, ya no es de paso diametral, el arrollamiento pasa a ser de paso acortado. Entonces, para cualquier Q, fíjense en ustedes, para M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3, o sea, para distintos números de fase, yo tengo dos capas acá, dos zonas bobinadas que están una encima de otra. Lo mismo acá y lo mismo acá. Esto es para una fase. Fíjense que todo esto que está con puntito acá, y no está justo abajo todo esto que está con puntito, sino es como que está corrido hacia la izquierda. Está corrido ¿qué distancia? Desde acá hasta acá. Lo mismo acá, desde acá hasta acá. Acá, desde acá hasta acá. O sea, hay un acortamiento del paso. Obviamente que esto que vemos acá es una zona de menos alfa, más alfa, más alfa, en lo que respecta al eje magnético de la bobina. Para esta fase. Esta es para M igual a 2. Estos dibujos están más detallados ahí en el apunte. Cuando tenemos el eje magnético beta, y para M igual a 3, cuando tenemos el eje magnético de la tercera bobina, que lo llamamos más gamma, con su zona más gamma, menos gamma. Para la segunda fase, más beta, menos beta. Y para la primera fase, más alfa, menos alfa. Estas, por supuesto, son representaciones esquemáticas de esos arrollamientos. Entonces, quiere decir que un arrollamiento con el paso acortado en un paso de ranura, que el paso del arrollamiento va a ser Q por M menos S, donde S es el acortamiento de paso. Ahí está, ¿ves? Acortamiento de paso expresado en paso de ranura.
Y M por S son las ranuras por polo ocupadas por lado de bobina de la misma fase. Quiere decir que el ancho de bobina yo lo podría definir como W igual a Y sobre MQ por tau P. Cuando el paso es diametral, esto vale 1, para que W sea igual a tau P. Si esto vale 1, quiere decir que Y es igual a M por Q, que es lo que yo tengo acá. Esto no está. Pero ahora cambia porque tengo un acortamiento de paso. Entonces, la expresión que me da el ancho de bobina es esta. Ahora, ahí está. En una zona bobinada doble, por ejemplo, para P' igual a 1 y 2Q igual a 6, si W es igual a tau P, la disposición sería esta. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranuras. Ocupa, digamos, esta fase R, por decir así. Esta sería de menos R, le llamamos. En cambio, acá con un paso polar, digamos con W, un ancho de bobina inferior al paso polar, es decir, de paso acortado, fíjense ustedes, comparan este dibujo con este otro dibujo que tenemos acá, y es como que toda esta parte como que se ha corrido para acá una determinada cantidad de, digamos, de ranuras. Depende, eso puede ser paso cortado de un paso de ranura, 2 pasos de ranura, de caso, 2 pasos de ranura tenemos. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un dibujo de un arrollamiento polifásico de 2 capas, donde esto únicamente para, acá está simbolizando una sola fase, la entrada U, la salida X, todo el recorrido que quedó haciendo. Acá está el ancho de bobina, W, que es menor a tau P, o sea que tiene un acortamiento de paso. Este es un arrollamiento de 2 capas, donde Y es Q menos M por S, P' igual a 2, M igual a 3, Q igual a 2 y R igual a 24. Entonces quiere decir que para la figura anterior, nosotros podemos observar acá que el número de pares de polo P', que vale 2, el número de fase M igual a 3, número de zonas bobinadas por fase, que es 2P', o sea, 2 por 2 es 4, el número de ranuras por polo y por fase, Q igual a 2, el número de grupos de bobina por fase, 2 por P', P' vale 2, o sea, va a valer 4, el número de bobinas de un grupo, 2, por ejemplo, son datos del arrollamiento, el número de bobinas de una fase va a ser 2 veces Q por P', o sea, 2 por 2, 4, y por 2 que vale, que está acá, eso me va a dar 8. El número de espiras por bobina es NB, quiere decir que las espiras en serie por fase, N va a ser 2P' por Q por NB. Y si 2 por Q por P' era 8, quiere decir que el número de espiras por fase es 8 veces NB, lo que tenemos acá. Y para calcular el número de ranura, por ejemplo, de la máquina, que R, que era igual a 2P' por M por Q, tengo 2 por 2, 4, porque P' vale 2, M que vale 3, 2 por 2, 4 por 3, 12, y Q que vale 2, 24, o sea, va a ser una máquina de 24 ranuras. El paso polar, por ejemplo, si nosotros vemos el dibujito, tau P son 6 veces paso ranura, o sea, es como que ocupa 6 ranuras, el paso polar tau P.
Si hacemos un acortamiento de paso es igual a 1, acortamiento de paso en qué ranura. O sea que en vez de ir a la sexta ranura, viene a parar a la quinta, quiere decir que el paso de bóveda es menor que tau P. Si tau P era 6 veces el paso de ranura, quiere decir que esto va a ser 5 veces el paso de ranura. Por eso que me da que Y es Q por M menos S, o sea, Q que vale 2, M que vale 3, 2 por 3, 6, y S que vale 1, 6 menos 1 es 5. ¿Por qué? Porque he dicho que S igual a 1. Entonces, el ancho de bobina, W, que lo puedo determinar con esta expresión, que Y sobre M por Q por tau P, Y vale 5. Y el producto, M por Q, vale 6. 3 por 2, 6. Quiere decir que el ancho de bobina es 5 sextos el valor de tau P. Bueno, esto de arrollamiento de Q fraccionario ya lo vamos a ver la clase que viene. De todos modos, nosotros estamos viendo así rápidamente. Después les voy a mostrar también, y les voy a compartir pantalla como para reforzar, digamos, esto en los apuntes, digamos, que tenemos ahí también en PDF, que están más detallados, podemos decir, en muchas cuestiones. Acá esto es simplemente un resumen de lo que uno puede observar acá en PowerPoint. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a continuar entonces con este tema, la próxima clase. Esto es bueno que ustedes también lo vayan viendo, leyendo, en un momento que puedan, que tengan tiempo, cosa que después cualquier duda, cualquier problema o cosas podamos solucionar, digamos, sin andar, digamos, con demasiado apuro después. Porque después tienen que hacer un trabajo práctico. También, por supuesto, van a tener bibliografía ahí acorde para poder resolver ese práctico y también para poder estudiar. O sea que documentación de estudio no le va a faltar en ese aspecto. Tampoco, como les dije, pretendemos acá transformarnos en opinadores profesionales. Eso es otra cosa. Eso es un oficio aparte. Acá simplemente, sí, sí, si logro medir la inductancia, acuérdate que L es n cuadrado sobre el valor de resistencia magnética. Pero no es sencillo, o sea, ¿con qué pensás medir la inductancia? Con un medidor de inductancia. Bueno, y sí, claro, tendría que sacarla, porque ahí te daría un valor falso, porque no es lo mismo la bobina con núcleo de hierro que la bobina, digamos, si vos la sacabas, está en núcleo de aire. Al variar la resistencia magnética, el valor de inductancia va a cambiar.
¿Entendés? Claro, considerando, considerando exactamente con el material del núcleo. Ah, vale. Inge, Sí, una cosita, un día si quieren, sí, podemos hacer esa prueba, ¿no? sí. Porque para que vean los muchachos ahí, Vos porque tenés un es medidor de interesante. inductancia también, creo, ¿no? Sí, tengo uno yo y otro está en el laboratorio. Ah, lo has dejado en el laboratorio. Sí, me compro otro para trabajar, pero más preciso todavía, el otro que compran. ¿Qué marca? Y incluso, ¿ah? ¿Qué marca? El que está en el laboratorio es UNIT, Sí. que es una marca, digamos, bastante Ter- interesante. Término medio. Término medio, sí. Sí, no, yo no compro Fluke porque la verdad que el medidor de inductancia Fluke me costaría más que muchos equipos del taller, digamos. No, lo que pasa es que la marca Fluke son palabras mayores. Y si vos no, o sea, vos tenés que comprar instrumentales si lo vas a poder amortizar en poco tiempo, si no, no tiene sentido. Claro, lo que pasa es que también el tema es que para hacer ese tipo de mediciones hay que dedicarse a hacer mediciones. Pero en el caso de taller, digamos, que sea Fluke, que sea Unite o que sea Duoji o cualquier otra marca, digamos que no varía mucho porque lo que uno hace es una comparación nada más con instrumentos. Exacto, O sea que la comparación, digamos, se pierde el error. O sea, el error es constante, digamos, en toda la... exacto. Uno compara devanados diferentes de distintas fases. Y bueno, después lo que podemos hacer es que cuando terminemos, digamos, de algún modo, de dar la parte teórica, podemos hacer mostrar unos videos que vos has dicho sobre la parte de arrollamiento y también un videito sobre cómo efectuar esas mediciones con medios de inductancia, por ejemplo, y ver y poder determinar de algún modo el número de espiras, ver qué cálculos podemos hacer ahí, acá como los Estaría propone bueno, el Estado. ¿Ah? estaría bueno. Y lo podemos hacer en vivo directamente, dije. Así las preguntas que salgan las vamos resolviendo en vivo y listo. Lo pongo al teléfono a filmar y vamos probando y vamos viendo. Porque, ¿De por ejemplo, acuerdo? lo que Prado dice, Sí, eh, si la bobina, nosotros tenemos el estator, sí. la bobina afuera va a dar una cosa, la bobina adentro va a dar otra Va a cosa. otro, va a otro, obvio. ¿Por qué va a ser eso? Bueno, eso es la pregunta, ¿ves? Lo que va variando, digamos, A ver, Por el núcleo, qué por el opina uno, qué núcleo, el opina material del otro? núcleo, Y tenemos que ir varía sacando la cosas de permeabilidad eso. del núcleo. el material del núcleo, creo. Claro. ¿Ah? Y hay otra cosa más que es interesante que la vean. Y considera las pérdidas también. No tan solo tenemos que va a variar el valor que nosotros tenemos cuando esté puesta o cuando esté afuera, sino que también va a variar si yo pongo o saco el rotor o lo pongo o lo saco parcialmente. Exacto. Y hay otras Pero, cosas más que se pero, pueden, pero que se ¿sabes pueden por qué va a prever. pasar eso? Porque vos al ponerlo el rotor, un ejemplo, o sacarlo parcialmente, vos estás modificando de alguna manera la permeancia o la reluctancia magnética. O obviamente que va a modificar la inductancia mutua. O sea, Claro. está cambiando todo. Y hay otras cositas más que se pueden probar, que pueden ver compañeros, como por ejemplo, usted iba mostrando la bobina y usted la va mostrando al giro, cómo van de los distintos pasos. Supongamos si usted tiene paso 12, 10 y 8, están todas, la ha ido mostrando usted girando en la misma dirección. ¿Qué pasa si usted gira una? Que ahí nos varía y nos cae la inductancia. Eso también es Así, lindo para hacer, ¿no? Para que ellos puedan ver que hay errores que se cometen en montaje
que son bastante comunes a veces en los talleres y llevan a que si uno no controla con un medidor de inductancia, entrega cualquier cosa y consume cualquier cosa cada fase. Y después tenés que la máquina no funciona bien. Claro. No, acá lo que dice Rodríguez es bastante interesante porque él está bien metido en el tema y ahí hizo muchas pruebas ahí en el laboratorio, cuando podíamos estar en el laboratorio, siempre se ha metido con ese tipo de cosas. Por eso digo que este ingeniero mecánico trucho, o sea, muy metido en la parte eléctrica. Pero bueno, por supuesto que vamos a aprovechar, porque yo ya hablé con Rodríguez en su momento, no lo conozco de ahora, sea alumno mío de mecánica también. Yo fui de la primera carrera de mecánica. Sí. Gana el concurso cuando yo era alumno. Ahí hace, o sea que hace bastante ya. Sí. Hace la pocha de años. Bueno, lo que entonces es interesante por las cosas que él hace en su taller, las filma, después viene a la facultad, ha seguido haciendo cosas, o sea, muy, muy metido, muy investigador, muchas cositas lindas. Y él me ha ofrecido en su momento mostrarles a ustedes algunas cosas. Sí, cómo no, al contrario, es muy, muy bueno que ustedes vean en vivo y en directo las experiencias, las cosas con que trabajan compañeros de ustedes, que me parece muy positivo todo lo que hacen. Así que en ese sentido creo que no vamos a tener inconveniente que después él lo haga partícipe de ustedes, las cosas que yo he visto, pero fundamentalmente de ustedes, para que vean en vivo y en directo las cosas. En instancia. Interesante, era bueno. Sí se puede hacer todo eso. Y bueno, hay que tratar de rebuscarse, digamos, para hacer algunas cosas, dado que no podemos hacerlo en forma presencial, debido a la situación que estamos viviendo. Así que toda idea que provenga y que podamos hacerla y mostrarla de forma virtual, o sea, de esta manera, no le quepa la menor duda que lo vamos a hacer. O si encontramos por ahí un video que sea explicativo y que sea bueno, también lo vamos a mostrar. O sea que en ese sentido quédese tranquilo. Bueno, nos vemos. Profe Cala. Yo mediante el lunes. Profe. Sí. Los PowerPoint, eso que usted está usando, ¿eso usted lo va a subir al aula virtual? ¿Qué cosa? ¿O los PowerPoint que usted está usando? ¿Están subidos? Ah, porque yo estaba medio perdido el otro día y no los encontraba. Sí, No sabía si tenés que eran los pasar mismos o por no. secciones, tenés que ir pasando por secciones, lo vas a ver. Claro, vos fijate bueno. que ahí dice unidad temática número 1, 2, 3, estamos en la 4. Cuando vos hagas clic ahí en la 4, ahí te va a aparecer. Y que incluso hay un apunte ahí también que es del ingeniero Lemosi, que el ingeniero Lemosi fue profesor titular de máquina eléctrica de la UBA, ya se jubiló el ingeniero Lemosi, pero es unos apuntes bastante buenos, bastante interesantes, de transformadores, todo.
Y ahí yo le incorporé un apunte de arrollamiento, escrito por él, que no es muy largo, pero, o sea, está muy bien escrito, eso le va a servir también. Bueno, metan, ya lo voy a mirar. Si está la información, así que incluso ya en clases venideras vamos a hacer uso de esa información. Ahora estamos, digamos, viendo algunas cositas así en el arranque, pero después también vamos a profundizar un poco más con los apuntes que yo tengo, apuntes míos hechos por mí, que están más, digamos, detallados de algún modo que el PowerPoint. Porque el PowerPoint es un resumen, nada más, no es todo. Bueno, nos estamos viendo el lunes que viene, si Dios quiere. Espero que